Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, antes de comenzar quiero agradecer mucho a todas las personas que se han suscrito al canal y que me dejan sus comentarios. Para mí son muy importantes y los leo todos. En algunos de estos comentarios me preguntan por qué soy ateo. Para muchas personas resulta sorprendente saber que lo soy. Frente a la noticia, muchos amigos míos, muy creyentes, me cuestionan por incrédulo, queriendo saber por qué niego a Dios, mientras aseguran saber que su Dios existe. Lo primero que hay que aclarar es que el ateo no es un negacionista caprichoso. Muchas personas califican a los ateos como aquellos que no creen en nada. Nos dicen de todo, que somos unos tercos, que nos enojamos con Dios o con la religión por cualquier pretexto. La verdad, esos argumentos son demasiado simples y esconden la verdadera razón del por qué los ateos, o mejor dicho, los ateístas, no creemos en deidades. Muchas personas se declaran ateas porque consideran, por ejemplo, que si realmente existiera un Dios, no solo no permitiría los males que azotan a la población, sino que además evitaría que sus supuestas creaciones sufrieran todo tipo de dolor, de daño, de miseria y de cualquier tipo de situación en la que interviene el sufrimiento. En ocasiones, el ateísmo se confunde con el agnosticismo. La diferencia con el ateo es que el agnóstico no rechaza la posibilidad de que exista un Dios, sino que consideran que lo divino escapa a la comprensión humana y por lo tanto desconocen su existencia. Los ateos, en cambio, no creemos en las divinidades, o dicho de otro modo, no creemos que Dios existe. Por ejemplo, yo no creo en Ganesha y tampoco creo en Jesús. Ganesha es una deidad hindú que ha sido durante siglos adorada por millones de personas en Asia. Ganesha, ese dios al que los hindúes se encomiendan antes de empezar cualquier empresa, ha recibido adoración por más siglos que el carpintero de Galilea y sus seguidores en la actualidad se encuentran por millones. No creo en Ganesha porque no nací en la India ni en una familia hindú. La gente usualmente pasa por alto que la religión verdadera que actualmente siguen es producto del contexto social en el que el individuo crece. Si yo hubiera crecido en la India con seguridad del culto al dios con cabeza de elefante y 4 brazos, me resultaría tan común como las procesiones que veo cada diciembre a la Virgen de Guadalupe o a las imágenes del Niño Jesús en muchos hogares de México. El ateísmo en esencia consiste en descreer de la existencia de Dios. Esto no resulta opuesto a ciertos credos o prácticas religiosas. Por ejemplo, el budismo no contempla la presencia de dioses, por lo que puede considerarse que es una religión atea. El universo está lleno de misterios, muchos de los cuales ya han sido explicados por el ser humano, pero hay cientos que esperan a ser descubiertos. Aún así, todos los misterios que han sido resueltos lo han sido por la vía de la racionalidad. Absolutamente todos, sin ninguna excepción. Nada de lo que era inexplicado y dejó de serlo, lo hizo jamás gracias al pensamiento mágico, a la religiosidad o a cualquier otro recurso sobrenatural. El poder explicativo que la ciencia tiene y la certeza de sus afirmaciones, que se hacen evidentes en el desarrollo de la tecnología, ha disgustado a muchos de los defensores de la creencia en dioses. El ejemplo más claro de esto es la oposición que tuvo la religión a las ideas de Copérnico, de Galileo, de Darwin y de muchísimos otros. Y es que la religión impone precisamente eso, un recurso sobrenatural que no está en absoluto justificado por la evidencia. Y en el proceso vuelve a convertir en misterios muchas cosas que hace tiempo han dejado de serlo y que ahora lo sabemos, como se dice, a ciencia cierta. Obviamente, hay muchas cosas que la ciencia aún no conoce, pero no por eso me atrinchero en la fe y oculto mi ignorancia diciendo que Dios lo quiso así. Es más honesto decir aún no se sabe que afirmar que fue hecho por un ser del cual no hay evidencia empírica. Durante siglos muchas cosas que se desconocían, como la naturaleza de la luz, el origen humano o la naturaleza de la herencia biológica, permanecieron esquivas al conocimiento. Pero gradualmente la ciencia fue descifrando el misterio y en ningún caso la hipótesis de un Dios fue necesaria. Refugiarse en las explicaciones sobrenaturales es nada más una forma voluntaria de ignorancia, aunque la quieran llamar de otra forma. En primer lugar, me parece que la religión no contribuye al conocimiento. Al contrario, siempre lo ha obstaculizado.
En segundo lugar, me parece que la religión no contribuye a ser más morales o más éticas a las personas. Al contrario, a veces más bien las vuelve ciegas a lo que deberían ser sus compromisos morales, pues los obliga a mirar el mundo desde una perspectiva excluyente y adoptar una posición, ya saben, ¿no?, de superioridad con respecto a quienes no compartimos sus creencias. Y conste que no estoy diciendo que todos los creyentes de cualquier religión se comportan de esa manera. No lo hacen, hay de todo en todas partes. Pero eso es precisamente el punto. Ser religioso no parece contribuir de manera especial a que las personas se comporten de maneras más éticas y morales. Y es que parte del problema es que los religiosos confunden religiosidad con moralidad. A fin de cuentas, ninguno de los preceptos que las religiones ofrecen a sus creyentes requieren realmente de una justificación sobrenatural. También me parece que no es cierto que las religiones contribuyan a una mayor solidaridad humana y con ello le den más estabilidad a las sociedades. Este es otro argumento que uno escucha con frecuencia a favor de la religión. Más bien, las religiones tienden a dividir a las personas en grupos definidos por sus creencias y han insistido en numerosas ocasiones en darse de golpes, iniciar guerras y cosas así de lindas, tratando de convencer al rival de que su amigo imaginario es mejor que el de ellos. Como decía Schopenhauer, las religiones necesitan de la oscuridad para brillar. Algunas personas me dicen, bueno, puede que un Dios personal atendiendo miles de millones de plegarias por hora, como en un gran call center cósmico, sea poco probable. Pero ¿no crees que debe de haber una fuerza o energía sobrenatural en el cosmos? ¿Pero por qué habría de ser sobrenatural esa fuerza? Si se trata de fuerzas cósmicas, acepto 4 y no una. Estas son las fuerzas de gravedad, el electromagnetismo, las interacciones fuertes y las interacciones débiles. De estas 4 fuerzas tenemos suficientes evidencias y se puede aprender mucho de ellas estudiando física. Pero aceptar una fuerza sobrenatural requiere una gran evidencia, la cual ninguno de sus defensores ha presentado hasta el momento. Modificando ligeramente una cita atribuida a Epicuro, me pregunto, ¿desea Dios prevenir los males, los odios y los desastres, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿No está dispuesto a prevenirlos, aunque podría hacerlo? Bueno, entonces es perverso. ¿Está dispuesto a prevenirlos y además quiere hacerlo? Bueno, entonces ¿por qué hay tanta hambre, guerra, terrorismo, enfermedad y tragedia en la tierra? Si no está dispuesto a hacerlo y tampoco puede, pues entonces ¿por qué lo llamamos Dios? Las religiones, al tragar saliva y tartamudear tratando de contestar estas simples preguntas, se sacaron de la manga ese argumento exótico de libre albedrío, una verdadera jalada para tratar de justificar las atrocidades y calamidades que padece la humanidad, manteniendo fuera de toda culpa a su hipotético Dios. Con frecuencia, sacerdotes, pastores y rabinos nos dicen que la religión es un baluarte para los valores morales de la sociedad. ¿Pero qué tiene que ver la idea de que Jesús no fue tan solo un humano, sino que es Dios, con la práctica de la generosidad, la honradez y la responsabilidad? El argumento teísta, hecho famoso por Dostoyevsky, que afirmaba que de no existir Dios todo nos sería permitido, se cae al analizar casos como los de Suecia, Noruega, Dinamarca o Nueva Zelanda. Estas naciones tienen un gran porcentaje de no religiosos y ateos y no están sumidas en el caos o matándose entre ellos, ¿verdad? De hecho, tienen un nivel de vida muy alto, además de ser reconocidos por su orden y civismo. De ser cierto el argumento teísta de que los ateos somos personas sin moral y sin límites, las cárceles del mundo estarían llenas de ateos y agnósticos, pero ese no es el caso. De hecho, los países más fuertemente religiosos, como el musulmán en Irak o el cristiano en los Estados Unidos, pues muestran muy altos niveles de violencia. El mundo, según nos dicen los religiosos, fue creado por un Dios que es a la vez bueno y omnipotente. Antes de crear el mundo, y siguiendo esta idea de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia divina, pues Dios ya sabía todo el dolor y la miseria que iba a haber en el mundo, ¿no? Por lo tanto, es responsable de ello. Es inútil argumentar que el dolor del mundo se debe al pecado. En primer lugar, eso no es cierto. El pecado no produce el desbordamiento de los ríos ni las erupciones de los volcanes. Pero, aunque esto fuera verdad, pues no serviría de nada. Si yo fuera a engendrar un hijo sabiendo que iba a ser un maniático homicida, sería responsable de sus crímenes. Si Dios sabía de antemano los crímenes que el hombre iba a cometer, pues era claramente responsable de todas las consecuencias de esos pecados cuando decidió crear al hombre.
El argumento cristiano usual es que el sufrimiento del mundo es una purificación del pecado y por lo tanto es una cosa buena. Este argumento es, claro, está solo una racionalización del sadismo, pero en todo caso es un argumento pobre. Yo invitaría a cualquier cristiano a que me acompañara a la sala de niños de un hospital, a que presenciara los sufrimientos que padecen esos niños ahí y luego insistir en la afirmación de que esos niños están moralmente abandonados y que merecen lo que sufren. Con el fin de afirmar esto, un hombre tiene que destruir en él todo sentimiento de piedad y de compasión. Tiene, en resumen, que hacerse tan cruel como el Dios en el que cree. Ningún hombre que cree que los sufrimientos de este mundo son por nuestro bien puede mantener intactos sus valores éticos, ya que siempre estará tratando de hallar excusas para el dolor y la miseria. Tengamos en cuenta que la moral cristiana consintió la esclavitud y la persecución religiosa por siglos, o que la moral católica jamás se ha pronunciado en contra de una práctica tan cruel como lo es, por ejemplo, el toreo. La moral islámica permite el castigo físico a las mujeres y convierte a los no musulmanes en personas de segunda clase. De hecho, el Corán los impulsa a eliminar a los herejes donde quiera que los encuentren. Pretender que la moral judeocristiana o la islámica es superior a la moral humanista y secular, pues es absurdo. Los ateos también podemos vivir una vida moral y decente sin necesidad de intoxicar nuestro intelecto con mitos de creación y redención. Para los creyentes, su fe les reporta un alivio psicológico. Podría pensarse que esto es una evidencia de la existencia de Dios, pero pues no lo es. Es solo una explicación del por qué persisten estas creencias. Pero incluso si se analiza de forma escéptica la bondad de los dioses, pues estas dejarían mucho que desear. Los cristianos toman como verdaderas las palabras de la Biblia adjudicadas a Jesús que dicen: ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. ¿Qué podemos decir del par de bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y en Nagasaki? Yo soy ateo porque creo firmemente que una creencia no debe basarse en el temor. Muchos de los adeptos al Dios Jesús predican que para evitar ir al infierno uno debe creer en él. Los creyentes del misógino Alá dicen exactamente lo mismo. Algunos cristianos me han dicho: ¿y qué tal que al morir te des cuenta que Jesús existe y te condenes? Esta no es una buena razón para creer en Jesús. ¿Y qué tal, yo les contesto, que al morir te das cuenta que Alá es el Dios y te condenas por haber creído en la Trinidad, en la que Jesús es Dios, y por no haber aceptado el Corán? ¿Y qué tal que al morir te encuentres con Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, conduciendo tu espíritu para ser puesto en la balanza, y decida que pues no fuiste lo suficientemente bueno, porque en vez de apadrinar a un niño huérfano o ayudar a las víctimas de un desastre natural, pues decidiste darle el 10% de tus ingresos a los pastores cristianos? Ah, ¿verdad? Creer en Dios es simplemente el resultado de un acto de fe y por lo tanto ajeno a la razón. Ser ateo es no creer en dioses y no es cuestión de rebeldía. Ser ateo es cuestión de honestidad intelectual frente a la ausencia de evidencias aportadas por los creyentes. Es cuestión de racionalidad frente a los credos religiosos que ignoran que la investigación escéptica, la búsqueda de evidencias y la promoción de valores humanistas, son más útiles que el anquilosamiento en la visión tanto del mundo como moral de personas que vivieron en un pasado ignorante y con menos derechos humanos. Ser ateo es tener el intelecto libre. Hasta aquí este video. ¿Tú qué piensas sobre este tema? Déjame tus comentarios, que para mí son muy valiosos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. En la descripción de este video encontrarás los links para que te integres a nuestro grupo de Facebook y también las ligas para que te conviertas en un patrocinador de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.